Hola, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo capítulo de Hablemos de Emprender. Hoy tenemos un capítulo de entrevista, hablemos de innovación social con Melissa Geldes. Ella es la fundadora de Glocal Chile, es especialista en gestión de la innovación, tiene 12 años trabajando en la gestión de innovación con impacto. Físicamente está en la región de la Araucanía en Chile, en particular en Pucón. Hicimos esta entrevista vía Zoom, por lo que existen ahí algunos desfases de audio. No te preocupes, no es tu teléfono, no es tu celular, es nuestra grabación que tuvo ahí algunos leves fallas, pero la gran mayoría o el 99,9% de la entrevista se logra escuchar súper bien. Vamos a hablar de la migración post-pandémica, de cómo los profesionales, las personas buscan los territorios cercanos a la naturaleza, este concepto de migrantes climáticos, pero por sobre todo nos vamos a centrar en una metodología que es el Design Thinking, respecto de cómo se identifican los desafíos, cómo empatizamos, ¿cierto?, para poner en valor a los territorios y solucionar los grandes problemas que tenemos hoy en día. Así que esta es la introducción. Recuerda seguirnos en Hablemos de Emprender _podcast. Sigue el podcast también en Spotify para que no te pierdas los capítulos que son todos los días domingo. Así que lo disfruten. Chau, chau. Perfecto. Melissa, bueno, muchas gracias por tu tiempo, por la disposición. Eres la tercera invitada del podcast Hablemos de Emprender. ¡Qué maravilla! La tercera invitada, y después también viene Karina Sala, así que ahí vamos dos hombres, dos mujeres, expertos y secos en la innovación. Así que, bueno, Melissa, entiendo que tú eres periodista de profesión, pero llevas 12 años trabajando en innovación con impacto, una historia súper entretenida, y la idea es que en una conversación súper relajada podamos poder escuchar más que nada tu experiencia en innovación social y nos puedas explicar de qué forma los territorios pueden articular estos ecosistemas de innovación para detectar o generar desafíos. Uh-huh. Uh-huh. Mira, creo que es súper relevante que antes de articular un ecosistema se desplieguen capacidades que tienen que existir para que efectivamente nazcan, se desarrollen y crezcan soluciones para darle frente a los distintos desafíos locales o que tiene el territorio, para que esto sea realmente algo que la gente tome en serio, que los organismos públicos tomen en serio, que el sector privado tome en serio y que la organización civil y las comunidades tomen en serio. Ya, perfecto. Y para eso yo creo que primero es vital que las personas que conforman un territorio de manera activa, porque la verdad es que lo que sí he comprobado y visto a lo largo de todos estos años trabajando en innovación, que es imposible que un ecosistema florezca si es que cada grupo trabaja por su lado desarticuladamente. Entonces, sí o sí, para que una organización nazca de manera robusta, para que, digo, organización como el conjunto del trabajo que se está haciendo para que un ecosistema florezca, para que eso exista, primero tiene que haber una voluntad real de colaborar, de decir, mira, hay momentos en que tengo que aparecer y hay momentos en que también tengo que desaparecer para que aparezcan otros, y para que esta integración de los distintos actores claves para que un ecosistema sea robusto, sea fuerte y realmente vaya en apoyo de que los emprendimientos y las ideas y las innovaciones crezcan, trabajen de manera efectiva. Y para mí esas organizaciones, esos stakeholders son, por un lado, el sector público, todos los centros de negocio, las didecos de los municipios, los organismos públicos que trabajan con emprendedores. Por otro lado, la inversión privada, que tiene un rol clave en todo esto, y también la comunidad.
o sea, el territorio mismo, las personas que son parte de las ciudades, de las grandes capitales. De esa manera yo creo que florecen verdaderamente los emprendimientos y las soluciones. Perfecto, Melissa. Y un poco bajo la misma lógica, asumiendo que ya existe este ecosistema en un territorio, leía un poco una entrevista que te hicieron en La Tercera, Ujú. donde comentan la historia de Glocal. Entonces, ¿cómo Sí. nace, cómo nace ese proyecto? ¿Cómo te das cuenta? ¿Cómo comienza ahí a hilar las cosas para poder Ujú. generar financiamiento? Entiendo que se armó un fondo de financiamiento de 30 millones a ciertas Sí. startups para que nos puedas contar esa historia. Ujú. Esa historia tiene mucho de personal, porque después de haber trabajado 8 años en una consultora de innovación, ¿Ya? yo, ¿cierto? Que se dio post pandemia, que es la migración post pandémica, en donde muchas personas nos dimos cuenta que no queríamos vivir en grandes ciudades y que queríamos desplazarnos a territorios que nos acercaran más a la naturaleza, al contacto con la biodiversidad de los países que habitamos. Y por otro lado, por una segunda tendencia, ya, en el fondo fui súper poco creativa, Nicolás. ¿Ya? Fui una más de una masa gigante de personas que también somos migrantes climáticos. ¿Ya? Yo originariamente soy de La Serena, soy del norte, ¿Ya? y mi pareja es de acá del sur, de Pucón, y cuando nos tocó ¿Ya? decidir dónde irnos, para mí La Serena no fue opción. Y no fue opción porque no hay viabilidad de agua potable, porque es una zona que está muy seca, que se ha desertificado un montón en los últimos años. Entonces, si nos decidimos venir al sur, fue al igual que muchas otras personas, Mm. porque, porque aquí hay muchas posibilidades para lo que Chile tiene que enfrentar de aquí en adelante. Entonces, cuando llego a Pucón, renuncio a esta consultora, llego a habitar un espacio que para mí tenía desafíos que son simbólicos de lo que a Chile le va a tocar vivir en las próximas décadas, que es que el desierto está avanzando, ya Claro. que el sur parece ser un lugar súper atractivo para muchas personas, pero que eso implica un montón de desafíos. Y aquí en Pucón, para que tú te hagas una idea, en los últimos 3 años la población se ha duplicado. Lo Ya. mismo pasa en Puerto Varas y lo mismo está pasando en Coyhaique y en el resto del sur de Chile. Entonces, yo trabajé mucho tiempo armando consultorías para ayudarle a las empresas a identificar los desafíos en los que podían innovar. Pero cuando llego a Pucón y me doy cuenta que en 3 meses yo vi cómo se caían bosques, que la gente me contaba que no me podía bañar en el lago porque estaba saturado desde el 2018 por el exceso de contaminación, que el vertedero estaba colapsado, que yo no podía llegar a Pucón en los mismos 20 minutos que me demoraba durante el año porque en verano los tacos eran de 2 horas, entonces había también un colapso vial, que se cortaba la luz 3 veces por semana porque cuando llegan personas de afuera, llegan con otros hábitos de consumo, encienden la calefacción y hay una sobrecarga eléctrica en la ciudad que hace que la ciudad se apague. Yo dije, bueno, me he dedicado tanto tiempo a detectar desafíos y acá los desafíos son evidentes, entonces desde ahí llego a este territorio y lo que un poco pienso y medito es que está todo dado para formar un fondo de innovación que haga que todo Chile se dé cuenta que estos territorios se tienen que preservar, se tienen que conservar, se tienen que cuidar. Y dado el éxodo gigante que está habiendo de habitantes de todo Chile al sur de Chile, con mayor razón tenemos que buscar soluciones que den frente a esas brechas y a esos problemas que se nos avecinan. Sí, ahí fuiste súper certera en decir que, bueno, los desafíos son evidentes. Hablábamos en varios capítulos atrás del podcast Ujú. de este proceso de cómo identificar los problemas o cómo levantar los desafíos. ¿Cuál sería, desde tu punto de vista, alguna metodología o de qué forma tú llevas al papel, por ejemplo, a plantear un desafío? Si tuvieras que Ujú. explicarle cómo metodológicamente a... Mira, sí,
Sí, mira, yo creo que bueno, la metodología madre de muchos de los procesos de innovación está dada por el método que creó IDEO, ¿cierto? Que es el método del Design Thinking, que es un método que en el paso a paso es la verdad es que bastante sencillo. A mí me ha tocado muchas veces armar cursos de innovación para universidades, y yo siempre les digo que, claro, este método es súper de sentido común. El tema es que, como dicen por ahí, ¿cierto? El viejo dicho, igual el sentido común es el menos común de los sentidos. Pero el Design Thinking siempre nos habla de que hay 5 etapas. Y la primera etapa es empatizar. Y es lo que yo siempre le digo a las personas que quieren emprender, pero no saben en qué emprender porque no tienen una idea. Exacto. Para mí empatizar es abrir muy, muy bien los ojos, abrir muy bien los oídos, escuchar y mirar y observar lo que tienes enfrente, y a partir de eso ser capaz de priorizar las necesidades con las que hay que jugar y a las que hay que darle soluciones. Solo como anécdota, yo siempre cuento en las charlas cuando cuento mi historia, que yo, parte de este proceso con el que me vine al sur, lo que hice fue como aplicar el Design Thinking a mi vida personal. Ya. Entonces, a mi vida personal, y en mi etapa de empatizar con el resto, yo cuando llego a Pucón no conocía a nadie, no era amiga de nadie, no tenía ninguna red. Ya. Y lo que hice fue algo muy parecido a lo que estás haciendo tú, Nicolás. Yo creé un podcast que se llamaba Volver al Campo, y lo creé solo con la excusa no que me escucharan 1000 auditores, no de romperlas las redes. Lo hice en la plataforma del FIS, que es el Festival de Innovación Social. Sí. Pero lo hice en verdad porque yo quería conocer a personajes claves, que eran vecinos, que eran expertos en conservación, expertos en ecología, expertos en la ciudad, mujeres que eran partes de organizaciones que para mí eran súper relevantes escuchar, y lo hice solo con la finalidad de poder tener un termómetro de qué es lo que se necesitaba en el entorno, más allá de lo que yo veía, que era lo que te decía, que cuando iba a mi casa veía que los árboles estaban abajo porque estaban levantando postes de luz, los tacos, los cortes de energía. Claro. Fue un podcast de 10 capítulos. Y ese podcast a mí me abrió los ojos de todo lo que eran las problemáticas más claves y esenciales que tenía Pucón. Y después de ese podcast yo dije, tengo que armar un fondo de innovación, y este fondo tiene que ser así, tiene que tener estas líneas, tengo que levantar el fondo de esta forma, y tengo que buscar a este tipo de aliados, que es la segunda etapa del Design Thinking, que es la de definir, la de focalizar qué problema quieres abordar. Y de ahí vienen las otras 3, que es ya idear, ensayo y error. Ahí yo armé Glocal, lo co-creé con un montón de gente que me dijo, no, esto sí, esto puede ser, esto pregúntaselo a tal o cual. Y para mí la primera versión de Glocal fue mi prototipo, esta segunda versión es parte del testeo, pero claro, de ahí viene todo el proceso, como si yo te pudiese decir en mi metodología, ahí viene el Lean Startup, ¿cierto? Que es como fallar, mejorar infinitamente, claro, hasta que esto sea más útil con el tiempo. Exacto. Oye, y estuve leyendo ahí que hubieron 3 ganadores no sé si fue de la primera o la segunda versión, y me llamó la atención el ganador, el que reciclaba, no sé qué tipo de plástico, pero se ocupaba para material de la construcción. Sí. ¿Nos puedes comentar ahí a grandes rasgos esa idea? Sí. Mira, es súper interesante lo que hacen ellos se llaman POC. POC. Pero quizás lo que yo más pongo en valor, POC, como P-O-C-K, ahí lo pueden buscar en Google, lo que más pongo en valor de ellos es que Matías, que es el fundador, me decía, Melissa, yo no tenía idea que yo era emprendedor social o que era innovador social, porque el problema es que él es de Villarrica, y como en Chile, además de existir la centralización de que todo ocurre en Santiago, en las regiones también se da la centralización, porque aquí
todo ocurre en Temuco. Entonces, él me dijo, yo levanté esta planta de reciclaje con capital propio, o sea, algo que para mí es una locura, porque en el ecosistema, los ecosistemas grandes de Santiago, de Antofagasta, toda la gente sabe que puede levantar un capital semilla de Corfo, etcétera. Sin embargo, Matías tenía su planta, que es una planta súper grande, o sea, imagínate que ellos tienen hoy día capacidad de poder procesar hasta 30 toneladas del plástico que es más difícil de reciclar, que es el que no te aceptan en los puntos limpios, el que viene sucio, el que viene con líquido adentro, ¿ya? Y él lo hizo, y él levantó esa planta con capital propio, increíble igual, yo creo que incluso mejor quizás de que lo haya hecho a través de un fondo, porque partió siendo una cuestión que desde su concepción inicial tenía que ser sostenible porque habría un capital que recuperar, ¿cierto? Exacto. Y ellos, hoy día el happy problem que tienen es que no existe suficiente plástico para que ellos puedan procesar, porque hay un problema ahí con la gestión de residuos, de que como no existen muchos puntos limpios en la zona, tampoco recicladores base, lo que ellos han tenido que hacer es crecer a otras comunas. De hecho, me contaban que hay empresas que les traen el plástico de Santiago, o sea, imagínate, en una planta de Villarrica se recicla plástico de Santiago, porque de la otra forma es imposible, o sea, en los puntos limpios de Santiago, bueno, en el municipio de Las Condes, por ejemplo, Vitacura te hace retiro domiciliario de plástico, pero aquí es imposible, aquí no hay puntos limpios y la única forma de gestionar residuos es casi que cargando un camión de plástico y mandándolo a Santiago. Yo he visto que eso se hace en otras regiones. En Iquique, a mí me contaba una recicladora que mandan el plástico a Santiago, pero imagínate, la huella de carbono es ridícula, o sea, están quemando diésel igual. Exacto, una por otra, claro. Una por otra. Oye, y es súper interesante cómo nace el fondo de financiamiento, y lo otro que me gustó es tu visión, ¿cierto?, como transversal del mundo público, privado, la academia. En este caso, ¿se dio esa dinámica en tus primeros intentos? ¿La universidad, por ejemplo, se involucró? ¿O el municipio? ¿Fue como transversal? Absolutamente. ¿Sí? Absolutamente, porque o sea, es que yo sabía que la única forma en la que esto funcionara era esa. Entonces, claro, ahí yo levanté Glocal gracias al primero soporte de Fundación Sustenta Pucón, que fue la organización que creyó en el proyecto y me dijo, Melissa, vamos, porque obviamente aquí había que receptar fondos, había que salir, y ellos tenían mucho de lo que se necesitaba, que era todas las redes locales, con organizaciones locales, con vinculación territorial, y claro, nuestros primeros aliados fueron los de la UFRO, y con ellos fue que levantamos a los primeros mentores y evaluadores. Glocal tuvo una red de 50 mentores y evaluadores a lo largo de todo el país, y eso se logró en gran medida gracias al apoyo de la academia. Después, obviamente, fuimos al municipio de Pucón, porque igual esto tenía que tener el respaldo para que se amplificara al resto de la población, porque igual yo, más que ver esta convocatoria como simplemente una excusa para entregar fondos, también creo que las convocatorias de innovación juegan un rol clave para fomentar el emprendimiento y la innovación de las futuras generaciones, sobre todo en zonas como Pucón, en donde hay una fuga de talento. Como no es una ciudad universitaria, los estudiantes salen de cuarto medio y se van o a Temuco o a Santiago, y pocos vuelven. De hecho, los que vuelven ya cuando tienen hijos, están maduros, entonces en otra etapa, no, es imposible que se dé un desarrollo como lo merece esta ciudad por las necesidades que tiene. Entonces, claro, ahí fue clave contar con el municipio y después estos Banco de Chile, ISA Intervial, Andacor, que es el centro de montaña, Trailenco, que ellos se dedican a agricultura regenerativa, y que nos dieron los aportes para que esto pudiese validarse en su primera versión. Y este segundo año podemos decir con mucha felicidad y alegría que contamos también con el apoyo de Corfo, con una de sus líneas, y esto está creciendo poco a poco. O sea, gracias a ese primer piloto es que nosotros validamos este modelo, y ahora nos hemos puesto la meta de llegar a toda la Norte Patagonia y replicar también el modelo en el resto del país. O sea,
queremos llevar Glocal al norte, queremos tener un Glocal Altiplano, un Glocal Valle Central, un Glocal Islas Oceánicas y un Glocal Tierra, por ejemplo. Buena, buenísima. Claro, es escalable y replicable. Exactamente. Y para eso también clave, como Glocal viene de Piensa Global, Innovando Local, fue el aliado que nos diera ese componente global, y ahí nos unimos a 2811. Ellos son una consultora regenerativa que opera en distintos países, tienen una red profesional global, y por eso que este año también vamos a entregar como premio una gira a distintos países de Europa para que los proyectos locales que identifiquemos en Chile puedan escalar también. Buenísimo, buenísimo. Oye, Melissa, y en estos 12 años de experiencia, conociendo mucha gente, muchos proyectos, muchos desafíos, ¿cuál sería tu consejo para los emprendedores que buscan dar solución a estos creativos, ¿cierto? Que buscan resolver los desafíos, los problemas que se identifican en los territorios? ¿Cuál crees que es como lo que no tiene que faltar en ese equipo? ¿Cuáles serían como los tips para tener una buena propuesta, por ejemplo, de proyecto, de emprendimiento? Mira, diría... Mira, diría muchas cosas románticas que son como las frases clichés de siempre, pero quiero ser súper concreta, porque quiero ser súper concreta. Eran las que de la colaboración y de las alianzas, no colaboración por colaboración, porque sí tenemos que colaborar, no. Yo siempre le digo a la gente que diseñe su mapa de actores claves, ¿ya? Porque en la medida que tú interactúas con otros y incluyes dentro de tu propuesta a una persona que sepa hacer mejor que tú alguna parte de tu proceso, por ejemplo, algún medio de comunicación que te difunda, algún centro tecnológico de una universidad que te preste los laboratorios, algún grupo, incluso junta de vecinos que sirvan para poder testear tus soluciones, algún proveedor de algo, si no tienes equipo de comunicación, bueno, ofrécele algo a alguna agencia o alguna radio local, pero vincularse a través de buenas alianzas con su entorno y con sus aliados claves, ¿ya? Lo segundo es que, para ser súper concreta, ¿Sí? es que creo que los emprendedores tienen que saber identificar cuáles son sus aptitudes, ¿ya? Tú puedes ser un emprendedor que es muy técnico y que por tanto sabe darle al clavo con la solución técnica para un problema puntual, ¿ya? Del tipo, para poder descontaminar el lago se me ocurre tal solución, pero no necesariamente tú eres la persona que eventualmente puede tener las habilidades para salir a venderlo, ¿ya? Y en eso yo creo que los emprendedores se demoran mucho en reconocer sus defectos y decir, ¿sabes qué? Yo soy muy bueno para crear el producto, pero soy muy malo para salir a ofrecerlo. Así que tengo que buscar un socio que sea más comercial, que sea más vendedor, que pueda hacer una buena, que tenga los contactos también que se necesitan para salir a vender esto, que tenga no necesariamente los contactos, pero también las redes para poder saber llegar a la persona indicada, porque es muy difícil que un aliado comercial de tu propuesta, no imposible, pero difícil, que lo logres cerrar a la primera si le mandaste un mail que va a quedar en su bandeja de spam, Claro, ¿cierto? claro, Entonces, sí. pero probablemente hay una persona, pero probablemente hay una persona que tiene un recorrido y que sabe las técnicas y que sabe las formas y que va a contratar LinkedIn Premium y que sabe cómo escribir un cuerpo del mail o un asunto de mail para que tu correo lo abran y se junten contigo y te escuchen y podáis cerrar los tratos que necesitáis cerrar. Entonces, primero, como te decía, colaboración. Segundo, saber reconocer los pros y los contras para que esto sea muy pastelero a sus pasteles. Claro. Y después de eso, claro, después de eso viene todo lo demás. Después de eso podéis tener una propuesta que sea sólida para armar un equipo, para decir, mira, en verdad tengo algo súper bueno que, porfa, apáñame estos 3 meses que casi no te puedo pagar, pero si funciona a la primera y si hay un equipo que te cree, ya tenéis el camino casi hecho para adelante.
Claro. Por eso es importante las redes de contacto, el networking, en el sentido de conocerse, ¿cierto? De tener una masa crítica de Mm, emprendedores, de la academia, del sector público, del sector privado, y que se conozcan, ¿cierto? Y que interactúen. ¿Ustedes tienen alguna, no sé, se juntan habitualmente? claro. ¿Existe alguna actividad en concreto que ya esté posicionada ahí en el territorio? Como ecosistema lacustre, aún no. Ya, Y la verdad es que tenemos la expectativa de que Glocal sea eso. De hecho, en el evento de lanzamiento tenemos una jornada que es solo para eso, para ya, fomentar colaboración entre las organizaciones lacustres, y que es como no a puertas cerradas, pero es una instancia particular para eso, para decir cómo nos organizamos y nos ponemos de acuerdo en un plan de acción a corto, mediano y largo plazo. Pero en la región de la Araucanía está la Corporación de Ecosistema Araucanía, que ya, funciona súper bien. Nosotros somos parte de esa red, que es increíble. Bueno, ustedes también los pueden encontrar en las redes, que tienen muchas actividades, que nos juntamos muy periódicamente. Tenemos un grupo de WhatsApp, si alguien tiene un evento, todo el resto se suma, eh, ya. todos participamos entre todos, y creo que en eso existe una buena articulación. A mí me gusta mucho el ecosistema de innovación de la Araucanía, quizás porque nunca había sido parte de uno que fuese tan controlado, más pequeño, quizás. A la gente, Ya. yo en Temuco me la encuentro en todas partes. Quizás en Santiago era más inabordable, pero aquí es bastante amable la comunidad de ese ecosistema regional. Perfecto. Oye, Melissa, muchas gracias por tu tiempo. Abordamos todos los temas que eran los puntuales que quería que quedaran en este capítulo. Ahí tuvimos algunas dificultades de conexión, pero agradezco mucho tu tiempo, la disposición de hacer esta colaboración. Así que luego voy a editar y subir esto a Spotify. Así que muchas gracias, Melissa. Ha sido un gusto poder entrevistarte para este capítulo. A ti, Nicolás, muy importante lo que estás haciendo. Me encanta que sea a través de plataformas masivas como Spotify. Y voy a empezar a escuchar tu podcast. Hermoso. Ojalá se sumen más personas. Ojalá se sumen más personas y que pueda llegar a más gente. Es Exacto, esa, clave. esa es la idea, esa es la idea. Y bueno, desde acá también, Lo vamos a difundir. ya, muy bien, muy bien. Sí, desde acá igual estamos levantando el ecosistema en Atacama, así que todas estas experiencias van sirviendo para ponerlas en práctica acá en el territorio. Así que eso, Melissa, muchas gracias, que tenga buen día. Nos vemos. Chao, Chao, chao. chao. Que estén muy bien. Vale, que estés bien, un abrazo.